Dale, Ricardo. Bueno, muy buenos días. Empezamos oficialmente el Ateneo, después de la introducción a la medicina ayurveda con la doctora Vitti, que la verdad que de mucha utilidad y yo la pongo en práctica. Cada consejo que me tira por ahí no lo entiendo fisiopatológicamente, pero la verdad que lo uso. Bueno, hoy decidimos como tema de Ateneo presentar la forma de manejo de interpretación nuestra como equipo de lo que son las fístulas del líquido cefalorraquídeo. Eh, Siempre tenemos una discusión interna de que si hablar de la patología de base de cráneo o no hablar de patología de base de cráneo, que esto puede llegar a ser muy avanzado. Y la verdad que para nosotros como definición, la otorrinolaringología maneja permanentemente patología de base de cráneo. Y nosotros estamos en contacto o invadiendo esa base de cráneo en nuestros procedimientos quirúrgicos de todos los días cuando hacemos una mastoidectomía, cuando empezamos a sacar a despegar un colesteatoma, cuando hacemos una septumplastía. Digamos, desgraciadamente no es algo extraordinariamente raro recibir la consulta de un paciente con una fístula de líquido cefalorraquídeo en forma diferida o posterior a una septumplastia. Entonces, tal vez no el abordaje al gran tumor o el abordaje extendido, pero sí las complicaciones que nosotros podemos ver y tenemos que saber reconocer, o las complicaciones que nosotros en la buena praxis podemos llegar a generar en relación a alguna característica anatómica especial de la base de cráneo del paciente, y tenemos que saber identificar y resolver en el momento. Entonces, este es un tema que se nos va a presentar más de una vez a lo largo de nuestra vida profesional, que tenemos que saber identificar, que tenemos que saber abordar, y que si no lo reconocemos puede pasar inadvertido con un riesgo de vida importante para el paciente. La fístula de líquido cefalorraquídeo nosotros la podemos interpretar como tal por una rinolicorraquia, que es la salida de líquido cefalorraquídeo a través de la nariz, o por una otolicorraquia, que es, si nosotros tenemos una lesión de la membrana timpánica, ese líquido que ha llegado a conquistar el oído medio, podemos encontrarlo a través del conducto auditivo. O en una otomicroscopía, que no siempre lo que hay atrás de la membrana timpánica hay una otopatía serosa, pero bueno, conociendo algún antecedente traumático, quirúrgico o algún aspecto característico de ese líquido que vemos por transparencia, podemos terminar infiriendo una posible fístula de líquido como diagnóstico diferencial. Ahora, para que eso pase, lo que inevitablemente necesitamos que exista es una solución de continuidad en la base de cráneo que además esté acompañada por una efracción de la dura madre. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una lesión traumática, una fractura en la base de cráneo, pero si la dura madre continúa siendo continente, no va a fistulizar, no vamos a tener la salida de ese líquido cefalorraquídeo. Y con el área otorrinolaringológica podemos ver manifestaciones por extensión desde lo que es fosa anterior, lo que es fosa media y lo que es fosa posterior. Y los huesos que están involucrados en estas tres regiones son frontal, etmoides, efenoides y temporal. Esto que presentamos acá es la dura madre. La dura madre es la capa externa de las meninges y como características tiene que es dura, que es fibrosa, es realmente resistente y es brillante. Entonces, por ahí, trabajando en una mastoides o trabajando en el techo del bloque etmoidal, es una estructura fácil de identificar, tiene una característica diferente a las otras estructuras sobre las cuales estamos trabajando, es evidenciable. Diferente si trabajamos sobre un surco olfatorio, donde en el surco olfatorio naturalmente tenemos extensiones de la dura madre acompañando a las cintillas olfatorias en su introducción a las fosas nasales, y por ahí es el área de menor resistencia de la dura como estructura de sostén. Esta dura madre tiene diferentes segmentos, no solamente la fístula se puede dar en la base de cráneo, por eso aclaramos siempre que nosotros hablamos de fístulas de este territorio, sino que tenemos extensión, además de la craneal, la extensión espinal. ¿Y qué hace en todo el neuroeje? Lo envuelve
tiene prolongaciones de posicionamiento de estructuras neurales y vasculares que van a atravesar desde el sistema nervioso central al resto de la economía, y también contiene en sus desdoblamientos a los senos cavernosos como estructuras vasculares. Entonces, cuando nosotros vamos a tener enfermedades o complicaciones relacionadas a la dura madre, que es un capítulo que es un poquitito más amplio que solamente el de la fístula, que es la salida de líquido, pero que es lo que nosotros tenemos que ver, se pueden producir herniaciones, los meningoceles, los meningoencefaloceles, que nosotros podemos generarlos cuando debilitamos un área importante del piso de la base del cráneo, o herniaciones que por una alteración anatómica del paciente pueden generar un descenso, por ejemplo, hacia las mastoides o las fosas nasales. Las fístulas, como dijimos recién, que necesitan un área de comunicación, y los sangrados, porque tienen vascularización superficial y porque además en sus desdoblamientos también transcurren los senos cavernosos, y con una lesión de estos nosotros podemos generar, o cuando tenemos un sangrado importante tenemos que pensar que puede estar relacionado con una alteración de la dura. En cuanto a estudios complementarios, tenemos que utilizarlos, obviamente, salvo en situaciones donde recién salimos del quirófano, sabemos que hicimos el abordaje, el paciente está con una fístula o con signos de una complicación secundaria de una fístula, pero uno de los problemas que mayor controversia, discusión o necesidad de revisión de casos nos genera es que no tenemos un método de diagnóstico por imágenes que sea único, que sea específico y que sea infalible. Tal vez cuando los otorrinolaringólogos recibimos pacientes con sospechas de fístulas del líquido cefalorraquídeo, y acá abro un paréntesis, ¿no? En general, cuando los recibimos a estos pacientes en consultorios, son pacientes que vienen con fístulas de bajo débito y muchas veces de mucho tiempo de evolución. ¿Por qué? Porque son las fístulas que no pusieron en compromiso en forma inmediata la vida de este paciente, o no tuvieron complicaciones tan severas por las cuales hayan tenido que consultar en guardias o en lugares de otras especialidades. Por eso es que acá es donde hay un poco más de discusión sobre la metodología diagnóstica. Y bueno, y la mayoría de ellos, la verdad, en la práctica nos llegan con un estudio que es una cisternografía. Es un estudio utilizado durante muchísimo tiempo que en absoluto ha perdido vigencia, pero tenemos que conocer sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. ¿Qué se hace? Se coloca el contraste radioisotópico por punción lumbar, es un radioisótopo que se utiliza intratecal. Se espera el tiempo suficiente para que éste llegue a conquistar la base del cráneo, y se pone en el área rinosinusal tapones en las fosas nasales. Hay diferentes técnicas, o se puede poner un tapón en cada una de las fosas nasales, o hasta 7 y 9 tapones diferentes, tipo lentinas, en diferentes ubicaciones anatómicas. ¿Por qué? Este estudio tiene limitantes. Tiene una dificultad técnica porque el estudio en sí no nos muestra detalle anatómico por el cual podamos ir a identificar el espacio, el lugar del trayecto fistuloso. Y después tenemos una gran cantidad de falsos positivos y de falsos negativos, inclusive encontrando, como en esta reconstrucción sagital, el pasaje del contraste hacia el tapón en la fosa nasal. ¿Y esto por qué se da? Porque el contraste pudo haber tenido poco tiempo como para llegar a la base del cráneo, o pudo haber sido la fístula de muy bajo débito, o no haberse acompañado de maniobras de Valsalva como para hacer que pase a través del trayecto fistuloso. Y los falsos positivos es porque parte del radioisótopo se libera también por secreción nasal. Y nosotros estamos poniendo tapones nasales, entonces estamos poniendo cuerpos extraños que generan un cuadro hipersecretor. Y por ende podemos generar la salida de algo de este radioisótopo, que obviamente también se puede ver como cuando hacemos un PET, el nivel de concentración del radioisótopo, como para ver si esa positividad realmente tiene un valor diagnóstico. Pero tiene estas limitaciones. La tomografía computada se utiliza, sí, se utiliza como parte del arsenal terapéutico.
sin contraste, que nos muestra fundamentalmente las alteraciones óseas, las soluciones de continuidad, líneas fracturarias, y nos va a mostrar signos indirectos, tanto intraencefálicos como a nivel de las cavidades de los senos paranasales, que van a ser a través fundamentalmente de los niveles hidroaéreos. Tiene falsos positivos en cuanto a lo estructural, porque también nosotros vamos a ver alteraciones en el área cribosa que son naturales y que pueden tener diferente tipo de profundidad o de extensión lateral según las características propias del paciente. Con contraste, sí se utilizaron durante años la metrizamida y el diopamidol. Todavía alguno puede encontrar alguna tomografía computada donde ve algunas estructuras como perlas en el piso de la base de cráneo, y esos son pacientes que han recibido este contraste intratecal que no se reabsorbió y que todavía pueden quedar vestigios del mismo en la base de cráneo. No es útil para observación tampoco de pequeños tractos fistulosos en una zona de alta densidad, justamente como es la base de cráneo. Y acá tenemos ejemplos de pacientes que tuvieron fístulas, como dijimos antes. La fístula habla solamente de la efracción de la dura madre acompañando una alteración de la base de cráneo, o sea que hay una solución de continuidad. Y esta puede estar asociada en este caso, con una característica anatómica del paciente, en el área cribosa, un área de menor densidad, con una herniación de las meninges y un pequeñísimo meningocele que baja medial al cornete medio. En estos dos casos, también tomografías de mucho tiempo ya, vemos signos secundarios, como un nivel hidroaéreo en un hemiseno efenoidal del lado derecho, y en este paciente, que es una fractura de base de cráneo múltiple, con fracturas temporales en diferentes sentidos, con algunas celdillas veladas bilateralmente y con nivel hidroaéreo y algún coágulo, inclusive se ven algunas burbujas en un seno efenoidal. Intraencefálico también se ven lesiones. ¿Y qué vamos a ver? Tal vez este paciente en un principio no evidenció una salida de líquido cefalorraquídeo importante, sino que lo que tuvo fue un de su estatus, y esto es porque desarrollaron estos diferentes pacientes neumoencéfalo. ¿El neumoencéfalo qué es? Ese mismo trayecto fistuloso que según gradientes de presión permite que el líquido cefalorraquídeo pueda bajar hacia el área otorrinolaringológica. Si nosotros hacemos presión positiva en la vía aérea, ese aire también se puede meter intracraneano en el mismo trayecto fistuloso, pero la clínica del paciente y la signosintomatología varía completamente. Y por eso uno por ahí escucha a diferentes colegas que no es lo mismo la forma de presentación o de posibilidad de complicación intracraneana en una fístula temporal que en una fístula nasal. Y uno escucha por ahí decir que las fístulas de alto débito no tienen complicaciones. Si uno tiene una fístula de alto débito y de larga evolución, donde el paciente ha empezado a desarrollar un mayor volumen de líquido cefalorraquídeo en forma diaria, y eso tiene un pasaje activo solamente de endocráneo a exocráneo, y uno podría pensar en forma de un río de que eso impida que la bacteria ascienda. Pero en realidad lo que pasa es que estas áreas de comunicación importante no tan solo tienen el riesgo infectológico, sino que esa comunicación, además de una gran pérdida de líquido, puede permitir el pasaje de aire hacia endocráneo. La diferencia es que este paciente no llega al consultorio otorrinolaringológico, pero las complicaciones son severísimas y tenemos que tenerlas en cuenta, y a las fístulas hay que pesquisarlas y hay que darle importancia, y si son de alto débito, con el mismo valor y la misma importancia. Es erróneo pensar que a mayor débito hay mayor riesgo de complicación, hay menor riesgo de complicación. Imágenes por resonancia magnética, se utilizan o hemos utilizado durante mucho tiempo la resonancia magnética fundamentalmente en T2, que tiene de bueno la resonancia magnética que elimina completamente la hiperdensidad ósea de la base de cráneo
y en el T2 utilizamos la hiperintensidad del líquido cefalorraquídeo. Y además nos permite el diagnóstico de patología ocupante o nos permite encontrar signos indirectos de hipertensión endocraniana. Hay una variable que es la utilización de la resonancia magnética con todas las bondades de la eliminación de la hiperdensidad y el detalle anatómico que nos permite el estudio, con el contraste que habitualmente utilizamos endovenoso, que es el gadolínio, utilizarlo en forma intratecal. Así como vemos que se colocan los radioisótopos intratecal, así como vemos que se coloca el contraste tomográfico intratecal, también tenemos la posibilidad de colocar el gadolínio intratecal. Esto es una indicación off-label, no se hace en todas partes, pero el paciente con una complicación que puede llevarle un riesgo de calidad de vida es una situación especial donde en las instituciones donde uno tiene un comité de ética puede presentarlas y donde uno trabaja hombro a hombro con las otras especialidades, en este caso en imágenes, también para casos especiales puede pensar en la posibilidad de utilizarlo. Entonces, viendo detalles de resonancias magnéticas, esa alteración de la dura madre no solamente puede ser traumática por un accidente de tránsito, tan solo puede estar generada durante un abordaje quirúrgico donde necesariamente tenemos que abrir la dura madre para ingresar a una lesión de endocráneo, sino que muchas veces está acompañando a lesiones tumorales. Como este estesioneuroblastoma, el paciente además de una obstrucción nasal que venía de mucho tiempo y en esa ubicación alta sin gran expansión a la nariz no era significativo, pero el paciente consulta inicialmente por un goteo del líquido cristal de roca. O en estos grandes tumores, en este gran meningioma o en este pequeño meningioma, que es un meningioma primitivo de oído medio, también en el abordaje quirúrgico nosotros podemos dejar una solución de continuidad al sacar esas masas que comuniquen con el endocráneo. Esta es una resonancia magnética de muchos años en T2, un corte coronal. Acá vemos la cóclea, esto es la base del lóbulo temporal. Y acá ustedes ven en el T2 la hiperintensidad de un líquido que está ocupando la caja timpánica y cómo ese líquido viene directamente de endocráneo. Esto en este paciente, con la otomicroscopía, conociendo los antecedentes del paciente, fue suficiente como para hacer un diagnóstico de su fístula de líquido cefalorraquídeo. Obviamente acompañado por la otomicroscopía y acompañado por una fibroscopía donde se veía la evidencia de la salida del líquido a través de trompa de Eustaquio. Este es otro paciente, también con una salida activa de líquido por fosa nasal derecha, que se exageraba o se notaba más en la posición de plegaria maometana, de un tiempo de evolución. Hacemos la resonancia magnética, vamos a buscar el T2 y encontramos esta alteración. Entonces nos preparamos para ir a la cirugía, vamos a hacer el abordaje. Cuando llegamos había una mucosa inflamatoria y en realidad en este paciente, como en la mayoría de los que llamamos fístulas de líquido cefalorraquídeo espontáneas, espontáneo no hay nada, lo que pasa es que no encontramos el antecedente de algo traumático relacionable al inicio de la salida del líquido, pero ese paciente tiene que tener alguna característica que lo permita, estaba en el área olfatoria, en el área cribosa del mismo lado. Entonces, es un paciente que se pudo abordar, que se pudo resolver la patología, pero que tuvimos un falso positivo, un diagnóstico estructural que no era el coincidente. Entonces, en base a varios trabajos en ese momento, de origen chino creo que eran, encontramos que una forma de trabajo era con la colocación de una sustancia de contraste paramagnética, que es el gadolínio, que utilizamos en forma endovenosa en su colocación intratecal. ¿Y qué se hace acá? Se hace el estudio con el gadolínio intratecal en T1. Entonces nosotros vemos que no tenemos la hiperintensidad natural de los líquidos, acá vemos en los ventrículos y en los círculos a nivel superior, pero vemos cómo viene tiñendo y ganando esa coloración dada por la tinción desde el líquido, desde la columna hacia arriba.
Esto es uno de los 10 primeros pacientes de prueba que hicimos hace muchos años con el doctor Héctor Lambre. La verdad con una tolerancia perfecta tanto a la punción y sin ningún efecto secundario a la administración del gadolínio intratecal. Y acá vemos que no hay pasaje en todo lo que es la base de cráneo de ese líquido con la tinción hacia el área otorrinolaringológica. Este es otro paciente con una fístula de líquido activa y también era una fístula de bajo débito donde no podíamos evidenciar a través de la fibroscopía una zona y había alguna duda diagnóstica. Entonces se hace la misma prueba y acá evidenciamos en el seno esfenoidal la acumulación del líquido cefalorraquídeo con la tinción, de nuevo en un corte T1. Entonces ese pasaje, acá vemos un área, nos está documentando y nos está dando la evidencia del lugar al cual tenemos que ir a buscar esa fístula activa. Y hay algunas veces, como en este caso, donde podemos ver con exactitud, inclusive hasta el trayecto fistuloso. Esta es una paciente que siempre en estas charlas me gusta mostrar. Tiene un antecedente patológico severo que es médica. Ella se le hace un abordaje suboccipital para una descompresión trigeminal como tratamiento de dolor y en el posoperatorio diferido empieza a referir un taponamiento fluctuante del oído del lado operado. Y en las tomografías computadas solamente se veía este velamiento de las celdillas en el área posterior, sin ningún nivel hidroaéreo, una otoscopía normal, una maniobra de plegaria maometana con maniobra de Valsalva negativa, tanto con otoscopía postmaniobra como con fibroscopía y no evidenciándose salida de líquido en forma espontánea. La verdad que dio vueltas por muchos consultorios, inclusive por el mío, sin nada objetivable, y ella por su cuenta me pregunta o consulta sobre la posibilidad de hacerse el estudio. Y en el centro donde ella daba anestesia, habla con la gente de imágenes y se hace el estudio con gadolínio intratecal. Y que evidenciamos acá, de nuevo, esto es un corte T1, no es un corte T2, vemos cómo se tiñe en la cisterna el líquido cefalorraquídeo, y acá vemos el área de pasaje del líquido por algún área de fracción de la dura madre que tiene que haber quedado en el momento de la plástica, en el cierre del abordaje suboccipital, y cómo las celdillas inferiores, que son las que vemos acá veladas en la tomografía, adquieren la tinción por el contraste que es el gadolínio. Obviamente esta paciente se abordó, se cerró la fístula, su sintomatología desapareció, pero bueno, estos son los casos especiales donde vale la pena hacer o dar un paso más. Otra forma de tinción que utilizamos, nosotros toda la escuela microquirúrgica que seguimos a uno de los dos maestros que yo tengo en otorrinolaringología, en este caso es el doctor Barbón, donde la verdad que todo lo que nos ha enseñado sigue siendo, o ha desarrollado él, sigue siendo de una actualidad total. Y después en algún momento les voy a mostrar resultados de cirugías de él por vía transnasal para cierre de fístula del líquido cefalorraquídeo que ya tienen 45 años, cuando nosotros estamos estudiando y leyendo sobre esto como si fuesen novedades. Acá, cuando el paciente tiene una fístula de alto débito, la salida de líquido pulsátil que podemos observar en la endoscopía, pero es más que clara. Pero en las fístulas de bajo débito tenemos que ir a buscarlas. Entonces, otra opción como para darle una tinción es el líquido, que si esto es de bajo débito podemos confundirlo con el moco, con la secreción común, es la de teñir ese líquido con algo que nos permita verlo en el momento del estudio, como es la fluoresceína. Y la fluoresceína, hay algunas escuelas que proponen no utilizarla por el riesgo que habría de irritación de las meninges y con el riesgo que existiría de generar cuadros de convulsiones. Eh, lo que se ha visto es que esa reacción está más relacionada a los componentes de los preparados farmacológicos que existen para el mantenimiento o la conservación del preparado,
que a la fluoresceína en sí. Entonces, cuando vayamos a hacer un uso intratecal de fluoresceína, tenemos que mandar a hacer el preparado especial para nuestro paciente. Y acá les dejo la forma del preparado, que es la fluoresceína sódica al 5% soluble. Se hace un preparado en agua bidestilada, sin conservantes, y se utilizan ampollas de 1 mililitro. Sugerencia personal, como esta administración por ahí la tenemos que hacer una madrugada a las 5 o 6 de la mañana, en realidad la hacen nuestros colegas neurocirujanos o el anestesiólogo, o la noche anterior si se va a operar a la mañana, o la mañana temprano cuando se interna el paciente si se va a operar sobre el mediodía o primeras horas de la tarde. Existe el riesgo de que se nos contamine esa ampolla cuando la abrimos o que se nos caiga y se nos rompa, como nos pasó. Entonces sugiero, como es un preparado de muy bajo costo, hacer preparar 2 ampollas. Entonces cualquier cosa uno tiene un plan B. ¿Y esto cómo se hace? Se hace una punción lumbar con el mililitro de fluoresceína adentro de la jeringa para mantener un sistema cerrado. Se aspiran 9 mililitros de líquido cefalorraquídeo, entonces la fluoresceína se disuelve adentro de la jeringa y se inyectan en forma intratecal lenta. Una vez que eso se colocó, el paciente queda a 180 grados y se espera término medio 6 horas, que es el tiempo suficiente para que este líquido de tan baja densidad pueda acceder con esa posición de paciente hacia la base de cráneo. Obviamente la dinámica de los líquidos no es la misma en todos los pacientes y mucho menos en un paciente que tenga una fístula activa de líquido cefalorraquídeo y más si esa fístula es de alto débito. En estos casos puede llegar mucho más rápido a la zona de lesión. Pero cuando dejábamos sistemáticamente colocado un catéter de derivación lumbar, veíamos que hasta 48 horas después de la punción, ese líquido seguía saliendo con tinción. Así que no tenemos que tener miedo en el exceso de tiempo post colocación. ¿Cómo actuamos con las fístulas? En términos generales, porque en medicina todo permite revisión, en medicina todo permite discusión, porque pueden haber situaciones especiales, hasta de disponibilidad de cama, hasta de un paciente que, que no esté en su ciudad de residencia por un procedimiento quirúrgico. Entonces, cuando las alteraciones de la dura madre son de origen traumático, tenemos que recordar que el 85% de ellas cierran solas. Y esto es un periodo de 8 a 10 días aproximadamente. En lo posible, en estos casos, al paciente se lo deja con signos de alarma, con cuidado, con todas las medidas para el paciente con fístula activa, y se le da tiempo a la resolución espontánea, salvo en casos donde haya riesgos por una pérdida exagerada de líquido cefalorraquídeo, cuando se genera un neumoencéfalo por hipertensión, que es un paciente al que hay que abordar rápidamente, es una urgencia, o cuando haya, si fue un accidente, pérdida de masa encefálica o se esté generando una herniación hacia el área otorrinolaringológica. Y obviamente cuando las alteraciones de la dura madre están relacionadas a patología tumoral, hay que decidir en conjunto con nuestro grupo neuroquirúrgico la forma de abordaje combinado de la patología y conocer que el objeto de la cirugía no tan solo va a ser resolver la patología de la fístula, sino también el tumor, o no tan solo el tumor, sino también volver a darle integridad a las barreras de seguridad del endocráneo. Y en cuanto a las alteraciones quirúrgicas, si son intraoperatorias, hay que saber identificarlas. Acuérdense, hasta en una septomplastia, ni qué hablar en un abordaje endoscópico de algún otro tipo de patología. Y esta debe ser reparada de inmediato con estructuras locales. Si el diagnóstico es diferido, ¿por qué hablo de diagnóstico diferido? Porque esto en general es una fístula provocada intraoperatoria que no fue vista, no fue evidenciada en ese momento por X motivo. Entonces, en estos casos, si esta fístula se está produciendo en el trayecto quirúrgico, hay que, por el mismo abordaje, intentar repararla dentro de las 2 primeras semanas. ¿Por qué ponemos 2 primeras semanas como ventana?
porque depende de la patología. Si nosotros hicimos un abordaje amplio, cuando nosotros hacemos el cierre con los colgajos, el colgajo no es un elemento hermético inmediato, sino que necesita adherirse. Entonces, si tenemos la duda de un pequeño goteo o salida, hay que ver cuál es la evolución de ese paciente. Si es un abordaje para una patología solamente rinosinusal y vemos un goteo evidente, a ese paciente hay que abordarlo rápidamente. Y post-neurocirugía, bueno, hay que ver realmente si las técnicas extracraneales son útiles en aquellos casos donde el origen de la fístula fue un abordaje transcraneal. Y también hay otro gran capítulo que no tenemos que olvidarlos, que son las fístulas recidivantes. No es cuestión de poner colgajo tras colgajo tras colgajo y pensar que el que falla es el colgajo, sino que tenemos que ver por qué ese paciente está generando esas fístulas y muchas veces no son por el mismo lugar anatómico. Siempre recuerdo un paciente de los doctores Salvati y Barbón, que es con quienes nosotros como grupo de trabajo pudimos transitar el conocimiento de esta patología, que habían tenido 7 u 8 cirugías, pero de las 2 mastoides, de las 2 fosas nasales, del seno efenoidal, en diferentes momentos de su vida. Obviamente este paciente ya tenía colocados catéteres de derivación ventrículo-peritoneal, porque más allá de la fístula en sí, hay que pensar en lo que genera estas fístulas, como por ejemplo un cuadro de hipertensión endocraniana. Entonces, ¿cómo vemos estas fístulas? Estas fístulas no son siempre grandes trayectos fistulosos, demostrables, sino muchas veces, como en esta área cribosa, vemos la salida de esa poca cantidad de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar acá? Cuando ya tenemos la evidencia, ya tenemos el lugar, buscamos la fístula y la encontramos, hay que sacar el muco periósteo y dejar hueso libre. ¿Por qué? Porque sobre el hueso es donde nuestro injerto o nuestro colgajo se va a poder adherir. Y como siempre nos decía Barbón, bueno, si el paciente no tenía la fístula, ahora ya la tiene. Ustedes van a ver un color verde bien tenue. Esto es la tinción de la fluoresceína, pero en esta época hacíamos el procedimiento quirúrgico con una ventana muy corta hasta el momento de la cirugía y eran casos donde la concentración no había llegado en forma suficiente. ¿Cómo cerramos la fístula? Y alguna vez erróneamente dije, antes utilizábamos el cornete, ¿no? Los cornetes, los injertos de mucoperiósteo nasal siguen siendo absolutamente vigentes y útiles para el cierre de las fístulas. Obviamente, donde no hay discusión con colgajos y eso, es en las grandes aperturas en la base del cráneo, como para los procedimientos neuroquirúrgicos. Y uno en un pequeño trayecto fistuloso puede utilizar un colgajo o un colgajo parcial, absolutamente que sí. Pero también puede utilizar un cornete, y absolutamente que sí. Y durante décadas se utilizaron los cornetes, y la adherencia para estos trayectos fistulosos pequeños, la verdad que es excelente y es algo que tenemos muy a mano durante la cirugía. Esto es un cornete, es una resección parcial de un cornete, no hace falta tampoco hacer una resección total. ¿Y qué se hace con ese cornete? Se lo abre como si fuese un libro desde el lugar por donde nosotros resecamos o cortamos. Cuando lo abrimos, sacamos la lámina ósea del cornete y nos queda expuesto como si fuese un libro, como dije recién, el periósteo. La cara del periósteo es la estructura que se va a poder adherir con gran facilidad al hueso que circunda el área de nuestra fístula de líquido cefalorraquídeo. Entonces, como mostramos en el video anterior, un video ya de muchos años, la liberación del hueso a la vuelta del trayecto fistuloso y acá la preparación del cornete. ¿Y qué hacemos? También en el mismo video de hace muchos años, porque no siempre me gusta presentar solamente el último video, sino todo esto tuvo una historia que hay que reconocer. Este es el área interna del cornete, que es la que va a ir mirando hacia el trayecto fistuloso, y esta cara es el periósteo. Y de la cara mucosa, que correspondería a la parte externa del cornete, en este caso la reforzamos con una fina lámina de espongostán. Pueden utilizar espongostán, se puede utilizar Sugicel. ¿Y eso por qué?
porque el cornete naturalmente tiende a volver a cerrarse y hace un poco difícil la maniobra de acomodación. Entonces, generándole esta matriz de sustento, hace más fácil el manejo del injerto adentro de la nariz. Así que es un tip técnico que a nosotros nos ayudó mucho. Como le dije, esto es un video previo a esta etapa. Tenemos el trayecto fistuloso acá al fondo, el periósteo liberado y un injerto de cornete inferior que es mucho más grande que el área que nosotros desperiostizamos. Acá ven la forma de lo que corresponde a la panza de ese cornete inferior, que sigue teniendo la forma del lomo del libro. Entonces, como ustedes ven, obviamente no es tan complejo colocarlo, pero tiende a invertir los bordes, como pasa con los colgajos septales o los colgajos laterales de Haddad y Basagastei también, pero con esto que tuvimos nosotros en la mesa es muy fácil reforzarlo desde la cara mucosa. Esto, la técnica, una vez colocado el cornete en su lugar, lo que hay que hacer es simplemente mantenerlo posicionado. Y esto de mantener posicionado es importante porque muchas veces pensamos en los elementos de adherencia de tejidos como si fuesen un pegamento tipo, y no estoy haciendo un chivo, Poxirran o la gotita, que nosotros tenemos el trayecto fistuloso, necesitamos poner el glue acá y pegarle el injerto del otro lado. No, todo lo que utilizamos adentro de la nariz son sustancias que son reabsorbibles. Entonces, si nosotros hacemos esto y dejamos esa sustancia en el medio entre el injerto y la fístula, lo que va a pasar en el momento en que se reabsorbe esa cola de fibrina o lo que hayamos colocado, el injerto va a quedar libre y se va a volver a caer o vamos a tener el riesgo de que se desprenda, ¿no? Tampoco es que la falla va a ser del 100%. Entonces acá lo que nos tiene que quedar claro es, tenemos trayecto fistuloso, colgajo o injerto se coloca libre con la cara de periósteo adherida al hueso circundante y después todo lo otro que utilizamos, cola de fibrina o cualquier material proteico que utilicemos en forma de esponja o en forma de malla, va a posicionar, a mantener el injerto mientras el organismo desarrolla el proceso cicatrizal. Luego terminamos de colocar, seguimos trabajando a través de la misma fosa nasal derecha, no colocamos ningún tipo de taponaje nasal, solamente material reabsorbible que nos mantenga posicionado y mantenemos todo el túnel inferior liberado. ¿Qué usamos? Las áreas de estrechez que existen entre la pared lateral, turbinal, con la pared medial y ahí impactamos estos materiales proteicos reabsorbibles como simplemente para mantener el injerto en posición. Y sea donde sea que coloquemos nuestro injerto, sea a nivel de seno esfenoidal, sea en el área cribosa, lo que vamos a ver por visión endoscópica y en forma diferida es esta imagen donde vemos una reepitelización completa y con algunas áreas de fibrosis en las áreas de unión de la mucosa con el injerto. En cuanto al catéter, al principio utilizamos el catéter en forma sistemática, perdón. Hoy el catéter de derivación lumbar realmente lo pensamos en aquellos casos de fístulas de mucho tiempo de evolución y de largo débito. ¿Por qué? Porque interpretamos que ese paciente desarrolló un proceso de hiperproducción o de hipersecreción de líquido cefalorraquídeo para contrarrestar la pérdida que tiene por otra vía. Entonces, como no queremos un aumento brusco de las presiones intracraneanas, acuérdense, cuando opera el neurocirujano solamente por vía superior, queda el injerto que coloque colocado entre el piso óseo y el endocráneo. Entonces, si yo tengo desde arriba hacia abajo mi trayecto fistuloso acá y coloco acá el injerto, me viene bien tener una buena presión intracraneana para que esto quede bien aplastado contra la dura madre herida y se adhiera en esa posición. Nosotros vamos a trabajar la mayoría de las veces, no únicamente, desde abajo con este tipo de pequeños colgajos. Entonces, si tenemos aumento de presión, eso puede generar que se nos descuelgue ese colgajo o ese injerto. Por ello es que en algunos casos podemos pensar en la necesidad de generar una derivación.
Y después el catéter hay que sacar, cuando uno coloca, un buen volumen y se sacan por lo menos 40 centímetros cúbicos cada 4 horas. ¿Por qué? Porque la producción de líquido el volumen de líquido cefalorraquídeo es de 750 centímetros por día. Entonces, volúmenes pequeños de extracción del líquido una vez por día, por ejemplo, punciones para sacar solamente 30 centímetros cúbicos, podría ser que sea algo ineficiente y estamos sometiendo al paciente a un trauma permanente. Bueno, antes de entrar en la parte de colgajos, con esto, este paciente llega después de 25 años al consultorio del profesor Barbón para ver si se podía hacer un abordaje transnasal para tomar una biopsia de esta lesión intraorbitaria que terminó siendo un linfoma. Pero como antecedente, este paciente 25 años antes había sido intervenido, y no tengo la referencia, y perdón, si fue en el Hospital Español o en el Antártida, por los doctores Salvati y Barbón, por una fístula de líquido cefalorraquídeo. Y ustedes acá ven claramente esto, que es un cornete medio, que seguramente se desperiostizó en su cara lateral y se rotó y se colocó en esa base de cráneo. Entonces, todo lo que estamos leyendo a partir de los endoscopios con Maltox desde los años 90 en adelante, y que es riquísimo y que es buenísimo, y que tenemos unas enormes estadísticas y podemos compararnos con números reales, en realidad ha tenido un desarrollo enorme con escuelas latinoamericanas muy fuertes, y no tan solo para la fístula, sino para todo lo que fueron las dacriorrinostomías transnasales, el tratamiento de las atresias de Coana, el tratamiento de los pólipos antrocoanales, el manejo de las panpoliposis por vías transnasales, obviamente al principio microscópica, luego endoscópica o en forma asociada. Y acá vamos a pasar un poquitito, obviamente como siempre que pasó, esta mañana no arrancaron los videos, así que voy a hacer acá un cambio de presentaciones. Vamos a ver qué pasa con las formas de cierre de las aperturas de esa dura madre que nosotros hacemos o desarrollamos en forma intencional. Acá el cambio en la silla turca es mérito del neurocirujano. Nosotros lo que hacemos es acompañar en estos abordajes quirúrgicos al neurocirujano, favorecerle la posibilidad de mantener la vitalidad de los colgajos para el cierre y facilitarle la amplitud de las fosas nasales para su trabajo sin comprometer la fisiología, porque esta patología es una patología que va a tener una vida larga, esperemos que de muy buena calidad, y nosotros como otorrinolaringólogos sabemos que la calidad ventilatoria es fundamental. Y acá vemos por una vista endoscópica transnasal un colgajo de Haddad y Basagastegui colocado cerrando, como lo vemos acá en esta resonancia magnética, el colgajo cubriendo todo el planum, la panza de la silla y su extensión desde la fosa nasal. Ahora, miren este pico que dejé acá y que no debí dejar, cómo puede algunas veces actuarnos en forma negativa cuando hacemos estos abordajes, sea sin colgajo, con un colgajo y medio, con 2 colgajos, sin colgajo sería un rescue, trabajemos con microscopio o con endoscopio. Y la posibilidad no tan solo de tener que operar posiblemente para tumores de base de cráneo, narices secundarias que ya han estado operados por el mismo tumor de base de cráneo, como este paciente que necesitaba una reoperación, sino que vamos a tener que ir a operar en un postoperatorio inmediato a un paciente que hizo una complicación como un neumoencéfalo, o a un paciente que haya tenido una rinoseptumplastía como antecedente, con una turbonoplastía, y que tenga una patología endocraniana. Entonces, al principio de la utilización de los colgajos estaba la duda de que si una nariz que ya había sido intervenida, ya había sido operada, nuevamente se podían disecar esos colgajos para una reintervención. Y acá lo hemos visto nosotros, estos son todos posoperatorios diferidos de pacientes operados con los colgajos de Haddad y Basagastegui para el cierre de la patología de base de cráneo, donde la cara septal que utilizamos como colgajos se reepiteliza y que la verdad permite un buen manejo
del plano de disección del mucoperiósteo o del mucopericondrio en la parte de cartílago cuadrangular anterior que dejamos virgen y poder recuperar un colgajo, sea de uno u otro lado septal, obviamente más allá de los colgajos descriptos por los mismos autores a expensas de las paredes laterales que también utilizamos y nos han ayudado a sacar adelante a muchos pacientes. Acá de nuevo, en otro caso, vemos un colgajo cerrando toda la base de cráneo sobre una nariz reoperada. O sea, esto es un colgajo que es fruto de la cicatrización, de la reepitelización y que se pudo utilizar nuevamente para el cierre. Bueno, hablándoles de esta pequeña espiculita que le pedía hace un rato que vieran, acá vamos a mostrar un resultado no ideal de un cierre de una base de cráneo. Esta es una paciente con un abordaje por vía transnasal para un craniofaringioma que el día 10-12 está con muy buena evolución, hace un deterioro brusco de su estado general, después de una maniobra de Valsalva yendo de cuerpo y con una gran fístula de líquido cefalorraquídeo que parecía inicialmente, según lo que describe la madre, más una vómica que una fístula como el goteo típico que conocemos. ¿Y qué encontramos cuando fuimos a la endoscopía? Ustedes ven un colgajo desde el pedículo, nosotros dejamos pedículos bien anchos, bien extensos, no solamente pensamos en el componente vascular a partir de las ramas de la efenopalatina, sino que también hemos visto que dejando estos colgajos con una base bien ancha, si bien nos molesta un poquitito acá durante la cirugía, porque perdemos un poco de espacio con la ubicación del colgajo, son colgajos que durante la intervención, que puede durar 4 horas, 5 horas, no se nos edematiza, no se nos pone grueso, porque no lo descolgamos ni le quitamos la posibilidad de liberación de los fluidos completamente. Acá me tomo un segundo, voy a cambiar la presentación, no sé si se está viendo. Sí, Ricardo. Perfecto. La verdad que esperaba estar clavado acá más tiempo. Y acá ven cuando retiramos el colgajo, que es evidente. Miren la línea del cambio de coloración. Bueno, esta nena, cuando terminamos la cirugía, todo lo que ven al fondo no es solución fisiológica, es líquido que viene desde endocráneo. La verdad, no nos vamos a poder hablar de la patología tumoral, donde nosotros ayudamos, donde nosotros somos los ojos del neurocirujano, somos los que manejamos durante la intervención, igual que lo estamos haciendo ahora en los neurinomas del endoscopio cuando se trabaja sobre la patología tumoral. Y también somos parte activa en el cierre, porque aprendemos durante la cirugía qué es lo que el neurocirujano necesita para que el resultado de este paciente se parezca más a lo ideal. Entonces, acá, ¿qué es lo que interpretamos terminada la intervención y discutiéndolo con Andrés Servio, que nos conocemos y toleramos hace 27 años, cada uno haciendo su especialidad, pero los pacientes nos mantuvieron cerca? Acá pasaron dos cosas. Uno es esa espícula que mostrábamos hace un rato en ese corte sagital de reconstrucción, que pudo haber hecho una zona de decúbito, y a este paciente en esta época todavía dejábamos, en estos grandes abordajes, como para mantener eso posicionado, este es el colgajo contralateral, ¿no? Como para mantener posicionado, dejamos un balón inflado al fondo. Entonces, entre esa área de filo que habíamos mantenido todo el piso del seno efenoidal y tal vez la presión del balón sobre el mismo, se generó toda esta zona de compresión y generó ese cambio de la línea con la necrosis de todo el segmento distal de nuestro colgajo. Acá, bueno, se sigue limpiando, está el colgajo indemne contralateral. Ustedes ven los materiales de cierre que estaban colocados intracranianos, cómo laten, y bueno, el esfuerzo de esta nena, posiblemente en el día 10 de su posoperatorio, que venía muy bueno, donde todavía este colgajo no estaba adherido, falló. Si ustedes dicen cuál es la frecuencia de esta complicación y realmente es bajísima,
Creo que tenemos 2 casos documentados así. Ahora, Andrés y yo siempre lo discutimos, no podemos decir que no tengamos más necrosis de colgajo. Lo que pasa es que si tenemos un área que está deprivada de circulación y tal vez ese colgajo se necrosó, como decimos, pero está actuando como un injerto. Y también lo mismo se adhirió, porque cuando nosotros cortamos un cornete y lo colocamos, el periósteo se pega, se adhiere y se mantiene muy bien. Pero bueno, en abordajes grandes necesitamos más tiempo, necesitamos mejor vascularización y por ahí ante un esfuerzo del paciente que uno no puede controlar, podemos tener esto. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Se corta la parte necrótica, se extrajo, la finalidad de la presentación no es presentar técnica operatoria. Ustedes ven que nosotros, si nosotros podemos trabajar, preservamos todas las estructuras intranasales, preservamos los cornetes inferiores, preservamos los cornetes medios, si necesitamos más espacio en el abordaje y siempre teniendo en cuenta la característica de la nariz. No vamos directamente a resecar estructuras, lo que hacemos por el posicionamiento que utilizamos como equipo quirúrgico entre las especialidades es sacar el cornete medio, hacer solamente una etmoidectomía posterior y eso va a estar pensado para la ubicación de nuestra óptica en el cuadrante superior derecho del paciente. Hecho esto, se prepara otro colgajo. En este caso utilizamos un colgajo mucoperióstico septal contralateral, que en realidad lo teníamos preparado de la cirugía previa porque hacemos el abordaje binostril, por eso acá ven el cornete inferior y el cornete medio contralateral también, y colocamos ese segundo colgajo en la misma posición. Lo que saqué es que obviamente acá del lado de donde vamos a colocar el nuevo colgajo, acá estamos viendo hacia el piso, vemos una trompa de Eustaquio. Del lado de donde colocamos nuestro nuevo colgajo y de nuevo con un pedículo bien amplio, o sea, damos vuelta toda la mucosa, no solamente la parte vascular, fresamos o drilamos un canal y al drenar ese canal, ¿qué hacemos? Que también lo hacemos solamente en semiseno, porque ese piso no lo dejamos por casualidad o por olvido, sino que siempre pensamos que tener algo de contención que no nos incomode el abordaje quirúrgico nos va a permitir poner y contener el material de cierre que nos mantenga bien posicionado el injerto o el colgajo que colocamos. Entonces, sobre ese piso fresamos o drilamos un lado, lo cual nos quita ese segmento filoso, y además de eso, al bajar el colgajo nos va a poder llegar mucho más arriba. En realidad, el colgajo es una bestialidad, sirve, uno no entiende cómo con algo de la nariz, parece que va a cubrir mucho más que la nariz, pero realmente siempre cuando empezamos a sacarlo de la rinofaringe o donde lo hayamos dejado colocado durante la intervención quirúrgica, vemos que el colgajo al principio parece que uno no lo encuentra y siempre decimos, uy, y siempre pensamos, obviamente, lo cortamos, lo sacamos, lo drilamos sin querer, y empieza a salir y salir y a salir tela, y después, la verdad, la satisfacción de ver que estos colgajos cubren mucho más de lo que uno por ahí necesita dentro de la nariz. Así que creo que terminando en horario, espero que esto nos haya servido a todos como una forma de repensar esta patología. Y bueno, y como siempre, además de estar a disposición como equipo para todos ustedes, el agradecimiento de siempre a los neurocirujanos, cirujanos de cabeza y cuello, en esta foto con Andrés Servio y con Julio Moreno. En realidad son muchos los colegas, pero bueno, ellos son amigos y compañeros de equipos con los que uno ha ido compartiendo sin querer muchas cosas y aprendiendo muchas más. Y a pesar de que tengamos que trabajar, ahora ya no, porque nos habituamos hasta la pandemia, ¿no? Disfrazados de astronautas, pero poder seguir disfrutando de la interacción entre especialidades y reconociendo todo lo que desarrollaron nuestros maestros, ¿no? Por ahí uno se desvela leyendo trabajos extranjeros, de cosas nuevas, o esperamos que las cosas aparezcan escritas en inglés, que de nuevo, soy un consumidor tremendo de todo eso,
pero sobre todo en rinología tenemos la suerte de pertenecer a una de las escuelas más fuertes a nivel mundial, que es la Escuela Rinológica Latinoamericana, y la verdad que cambia la visualización, cambia la iluminación, pero todos esos cambios son cambios tecnológicos, no otorrinolaringológicos o neuroquirúrgicos, pero la forma de pensar, de abordar y el fin último de la intervención es algo que ya lleva muchas décadas. Así que bueno, un placer. Si llega a haber alguna consulta, con mucho gusto. Si esa consulta es diferida, bueno, como suelen hacer todas las semanas por WhatsApp o por nuestro mail del servicio o el mío personal, con todo gusto. Marce, no te escucho, estás muteado. No, no hay preguntas por eso. Ahí Decía. estaba intentando abrir. Así que bueno, un abrazo grande a todos. Muy buen fin de semana. Marce, gracias por el apoyo. Y perdón por el susto que creías que me había dormido. Mira, justo te fallaba yo, quedaba en penitencia toda la semana. Un placer, buen fin de semana.